la palabra de nuestro buen Dios que nos ha dejado para poder conocerle. De manera que no tenemos otra forma de tener una revelación tan especial como es la palabra de nuestro buen Dios. Bueno, comencemos la semana anterior con nuestra serie expositiva consecutiva de Efesios. Y hoy continuamos. Precioso reto que tenemos por delante, ¿verdad? Con cada carta, con cada libro que comenzamos, con cada serie, al exponer la palabra del Señor, porque nos enseña acerca de Él y nos compromete con su palabra para ser también hacedores de ella. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios, que es donde ha leído nuestro hermano Eleazar en esta mañana, y vamos a contemplar en esta mañana en los versículos del versículo 3 al versículo 6. Vamos a tomar esta lectura, esta doxología que el apóstol Pablo escribe a los Efesios en 3 partes, y vamos a ver la implicación de la Trinidad en nuestra salvación tan gloriosa. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Y no quiero perder el hilo conductor de toda esta preciosa carta, ya que estamos estudiando la predicación expositiva y cómo leer las Escrituras correctamente. Tenemos que hacer énfasis siempre en la implicación que tiene cada texto en el contexto en el cual nosotros estamos hablando, y no caer en una interpretación aislada de cada versículo. ¿Por qué? Porque no hacemos, estaríamos cometiendo un error a la hora de interpretar las Escrituras. Y lo que conviene es interpretar las Escrituras correctamente, para que podamos disfrutar de ellas, para que podamos hablar acerca de por qué Dios puso ese texto en ese libro y en ese contexto y en ese capítulo. Así que vamos en esta mañana a disfrutar de ello a través de estos textos. Vamos a leer la bendita palabra del Señor en Efesios capítulo 1, el 3 al 6, ya lo ha leído nuestro hermano Eleazar, pero vamos a leerlo porque de ahí vamos a tomar en esta mañana el texto. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor así, leemos en el nombre del Señor. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Padre amado, hemos abierto tu palabra y estamos leyendo este texto. Es terreno santo, vamos a hablar de ti. Vamos a hablar de tu iniciación en la salvación desde la eternidad, y pedimos que nuestras mentes sean ajustadas a tu palabra, que nos ayudes, Señor, a interpretar las Escrituras correctamente, que ayudes a este torpe predicador que necesita de tu gracia, que a la hora de ser expuestos los textos, alumbre nuestro entendimiento y podamos afirmar nuestros corazones en la fe que es en Cristo Jesús. Gracias por cada uno de mis hermanos que están presentes en esta mañana, pidiéndote, Señor mío, que nos hables. Padre amado, háblanos, que tu Espíritu hable en nuestros corazones, que tu palabra hable a nuestras vidas. Encomendamos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si vemos en estos textos, en este primer versículo, aparece el propósito por el cual esta doxología es escrita, y habla acerca de nuestra salvación. Habla acerca del plan redentor de Dios para con su iglesia. Y habla desde el inicio, desde la eternidad, habla del eterno pasado. Y es que esta salvación fue ideada no por los hombres, sino por Dios mismo desde la eternidad pasada. Así que la salvación, como muestran muchos textos en este primer capítulo, es para la alabanza de la gracia de nuestro buen Dios. Así que la idea principal, por lo cual Pablo escribe esta doxología, Pablo alaba a Dios por su gracia soberana en la salvación, que los creyentes disfrutan por medio de Jesucristo. Y este pasaje tiene el sentido de promover en medio de la iglesia la alabanza a Dios, al Dios Trino, por causa de su salvación en Cristo. En este
textos que hemos leído en esta mañana, se encuentran 202 palabras que nos guían a disfrutar y alabar a Dios por su salvación. Y en eso ese es nuestro reto, que en esta mañana sea expuesta con claridad la palabra del Señor y todos aquellos que somos partícipes de esta salvación tan gloriosa podamos salir de este lugar alabando a Dios y glorificando su nombre por medio de lo que enseñan estos textos. Estos textos nos enseñan que hemos sido hechos para la alabanza de su gracia, de su gloria. Este pasaje es muy importante porque nos enseña para qué y por qué fuimos salvados. Miren el versículo 6. ¿Qué nos dice el versículo 6? Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el propósito por el cual Dios ha salvado a los creyentes. Miren también el versículo 12. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y miren el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ese es el propósito central de este texto, que cada creyente alabe a Dios por lo que Él ha hecho en Cristo para la salvación de cada uno de nosotros. No hay jactancia en cuanto a nuestra salvación para nosotros mismos. Debe de haber una expresión alabanza en todos los redimidos. Y este pasaje nos muestra nuestra adoración bien enfocada a nuestro Dios Trino, por su obra gloriosa de salvación que Él ha efectuado sobre cada creyente en toda la historia. El mundo no tiene problemas para elogiar, ni alabar sus gustos y sus preferencias. La humanidad alaban lo que admiran. Y sabemos que todo aquello que la humanidad alaba son ídolos que desaparecen con el tiempo. Y las personas pasan tiempo elogiando y admirando. Esa debe ser nuestra adoración. Nuestra adoración debe ser guiada hacia el Dios soberano y absoluto, que las Escrituras nos enseñan lo que Él ha hecho en Cristo. El mundo pierde su tiempo detrás de sus ídolos. Nosotros no seguimos a ningún ídolo. Seguimos al Dios y Señor nuestro, que ha hecho su obra de salvación gloriosa a través de la muerte sustitutoria de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, este texto nos llama, en medio del contexto en el cual Pablo estaba escribiendo, donde los ídolos en Éfeso eran notorios por causa de la cultura en la cual ellos vivían, estos creyentes ahora deben de enfocar donde realmente está enfocado el propósito de la alabanza de su vida. Es a este Dios Trino, que ha hecho su obra gloriosa a través de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y ahora nos muestra el propósito por el cual hemos sido salvados salvados para la alabanza de su gloria. El hombre y el mundo no podemos decirle ni pedirles que estén centrados en ello porque no han participado de esta gloriosa salvación. Aunque todos los hombres deben de responder a este gran llamado de adorar al único Dios verdadero. No todos los hombres se rinden ante Dios. Carecen de este propósito a causa del pecado reinando en el corazón de los hombres de este mundo. Por eso buscan adorar otras cosas. Buscan aplicar a sus corazones ídolos que sustituyan a quien verdaderamente tendría que estar gobernando sus corazones. Y alaban otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. Sin embargo, el creyente, este texto, nos enfoca a alabar verdaderamente a quien nos ha amado eternamente para salvarnos y llevarnos a la eternidad por medio de su obra gloriosa. Esta es la principal condenación de los hombres, es la idolatría. El problema del pecado en el corazón de los hombres es un problema de adoración. No adoran a Dios, no glorifican a Dios, no reconocieron a Dios, nos enseña Romanos. Pero aquellos que han sido alumbrados por la gracia de Dios, que han sido salvados,
reconocen ante todo que no hay ninguna jactancia para jactarnos de nuestra salvación, que todo el propósito redentor es gracias a Dios que ideó este propósito de salvarnos para la alabanza de su gloria. Así que la idolatría puede ocurrir cuando la gente tiene una visión equivocada de Dios. Pero nuestro Dios se ha revelado en su palabra y nos ha mostrado la manera cómo se debe de adorar. Es una respuesta a esa revelación. Dios se revela a través de su palabra y aquellos que son alumbrados por Dios se rinden en adoración por causa de lo que Dios ha hecho. No debemos de adorar a un Dios inventado por nuestra imaginación, sino adorar al Dios de la Biblia. Y ese es el propósito de nuestra salvación, alabar al Dios de la Biblia, que se ha revelado de forma especial a través de su palabra y se ha dado a conocer por medio del mensaje del Evangelio a aquellos que Él ha escogido desde la eternidad. Debemos de creer lo que la Biblia dice, porque lo que la Biblia dice es verdad y no debe ser alterada por ningún hombre. No podemos poner nuestras huellas dactilares en ningún texto de las Escrituras. Dios mismo es suficiente a través de su palabra para dar a conocer su voluntad y ante eso rendirnos. Y este pasaje, en este contexto donde, por ejemplo, la diosa Diana era el centro de culto de aquel entonces, Pablo enfoca a Dios como el único digno de alabanza en la vida del creyente. Nadie se merece la gloria, sino solamente nuestro Dios. Y este es el propósito de nuestra salvación, alabar a Dios por su bendita gloria que ha tenido y su gracia entre nosotros. ¿A quién adoramos en nuestra vida? Es importante. El Dios Trino, en este pasaje, es el centro de la adoración de su iglesia, por lo que le ha hecho para la salvación de sus escogidos. Sí, dije escogidos, porque es una palabra que aparece en la Biblia, aparece en las Escrituras. Del versículo 3 al versículo 14 es una doxología, es una alabanza por lo que Dios ha hecho para la alabanza de su gloria. El versículo 3 al versículo 6 nos habla de lo que el Padre ha hecho. Del 7 al 12 de la obra del Hijo y del 13 al 14 nos habla de la obra del Espíritu Santo. Este Dios, el único Dios verdadero, en su santo consejo trinitario, decidió hacer su plan de salvación como Él lo ha ideado y es perfecto. Este pasaje abarca desde el eterno pasado donde Dios ideó y diseñó este plan hasta el eterno futuro, donde seremos reunidos para siempre con Él. Y este pasaje nos alumbra nuestros ojos y nuestro entendimiento para que podamos alabar a Dios juntos. Este es el propósito de este pasaje. Así que en esta mañana vamos a ser expuestos a ello. Hay razones de alabanza. Y esto es lo que Pablo recuerda a sus lectores. Este es el propósito por el cual este capítulo está escrito, para que alabemos a Dios. Pablo recuerda a sus lectores y a nosotros que debemos de bendecir a Dios por la gracia recibida. No somos recompensados por los buenos méritos que tenemos. Somos salvos por la gracia de Dios. Somos salvos por el favor inmerecido de Dios. Hemos sido elegidos por el Padre, redimidos por el Hijo y sellados por el Espíritu. No hay jactancia en ello. Es Dios mismo en su buena voluntad que así lo ha dispuesto, así lo enseña el texto. Y todo esto es para la alabanza de su gloria. Versículo 3, el lenguaje de alabanza que usa Pablo. Miren el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Miren dónde enfoca al Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando del Padre eterno. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y no podemos perder el sentido de este texto. ¿Por qué está escrito este texto en este libro? Es una alabanza. Está bendiciendo a Dios. Bendito sea el Dios y Padre. Eso es lo que Pablo está haciendo. Y es el propósito central de nuestra
salvación, alabar a Dios por lo que Él ha determinado hacer en su soberana voluntad. La palabra que aparece bendito es la palabra eulogetos, deriva de eulogía y tiene que ver alabanza por la generosidad que Dios ha tenido con nosotros. Ha sido tan ampliamente generoso Dios que desde la eternidad ideó un plan para salvarnos y hacernos parte de su propósito eterno. Es la generosidad de Dios que ha dispuesto a hacer todas las cosas. Es por causa de su generosidad. Y Pablo está bendiciendo a Dios por causa de esa generosidad. Porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, en Cristo Jesús. Esa palabra es importante, en Cristo Jesús. Es el área de la esfera, en los lugares celestiales. Es ahí donde Dios nos ha bendecido, nos ha permitido entrar al cielo mismo a través de la muerte de su Hijo. Y Pablo alaba a Dios por ello. Y es lo que deberíamos de hacer todos y cada uno de los que experimentan esta gracia salvífica de Dios. Alabar a Dios por esa bendita generosidad de ofrecer a su Hijo para salvación de nosotros. Es ampliamente generoso. Es su disposición de bendecir. Este pasaje nos ayuda a recordar que a pesar de nuestras circunstancias, siempre tenemos un motivo por el cual alabar a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Es su amplia generosidad. Este pasaje nos ayuda a recordar que Dios ha sido ampliamente generoso. Y a pesar de las circunstancias que muchas veces podamos atravesar nosotros, podemos hacer mención de este pasaje, porque esto es una realidad para el verdadero creyente. Dios ha sido ampliamente generoso. Y Pablo bendice a Dios por esto, alaba a Dios por causa de su generosidad. Y todos y cada uno de nosotros que hemos experimentado su gloriosa gracia deberíamos de hacer lo mismo en esta mañana. Bendecir a nuestro Dios. Es el lenguaje de alabanza que Pablo usa. Bendito seas. Porque es la expresión de gratitud que un corazón ha experimentado esa gloriosa gracia. Es una rendición a la alabanza de Dios. Estás en Cristo. Y estás en Cristo porque el Padre ideó este propósito redentor. El Hijo vino a cumplir ese propósito redentor. Y el Espíritu Santo te ha sellado para este propósito redentor. Es motivo de alabar a Dios. Es motivo de bendecir a Dios. Debes de recordar que en Cristo has sido ampliamente bendecido. Los falsos evangelios que hay alrededor del mundo enfocan las bendiciones de Dios en cosas materiales insignificantes al lado de la luz de este glorioso versículo. Nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Y es que encontrándonos en la misma miseria de esta vida, el creyente experimenta esta gracia de ser bendecido con esta gracia. Pablo no se encontraba cuando está escribiendo esta en las mejores circunstancias. Él estaba custodiado, él estaba preso, encadenado. Sin embargo, alaba a Dios por su gracia, porque la condición en la cual él vivía, estaba experimentando en su vida, no significaba nada para quitarlo del lugar donde Dios lo había posicionado. Su gracia había obrado en su vida. Ahora Pablo alaba a Dios por causa de esto. Y esta debería de ser nuestra respuesta. Una respuesta de gratitud y adoración, porque Dios así es el centro de toda nuestra vida. Cuando somos partícipes de esta gran obra salvífica, te das cuenta que la salvación es de Dios. Y no puedes jactarte de ello. Porque esto comienza en la eternidad pasada. Dios dispuso bendecir a los creyentes de esta forma. Mira el versículo 4.
Porque el versículo 4 nos habla de una palabra que muchos sectores no quieren hablar. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Y este asombroso pasaje destaca la elección de la gracia soberana de Dios sobre los pecadores. Y debemos de hablarlo porque es bíblico. Y el versículo 4 dice, según nos escogió, pero el versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinado. No podemos evadir este texto porque el propósito es que podamos entender en nuestra mente finita lo que Dios ideó en su proyecto eterno, desde la eternidad hasta la eternidad. Estas palabras preocupan y preocupan a algunas personas, haciendo que se tensen cuando escuchan hablar de esta maravillosa doctrina. Son ante todo palabras bíblicas. Palabra bíblica que estas palabras deberían inspirar al verdadero creyente al temor reverente y a la adoración a Dios. Porque esto me excluye a mí de cualquier jactancia. Es Dios mismo quien escoge a los creyentes. Si somos conocedores de las Escrituras, debemos de saber que Dios escoge. Porque van todas las Escrituras. Eligió crear el mundo, ¿para qué? Para su gloria. Génesis 12, 1 al 3. Eligió a Abraham para traer bendición a todas las naciones. En Deuteronomio 7, 6 al 8, Dios eligió a la nación de Israel para que fuese la luz a las naciones. Juan 15, 16. Jesús eligió a sus discípulos. Primera de Corintios 1, 28, 29. Dios escogió lo insignificante del mundo y despreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Entonces es una palabra que realmente está en las Escrituras y tiene un sentido profundo y lleno y cargado de amor para los creyentes. Muchos más textos que muestran que Dios eligió a personas para que constituyan su iglesia. Y esto lo veremos en Efesios. Dios ha escogido a judíos y a gentiles para llevar a cabo su propósito en su iglesia. Podemos hablar de otros textos, Romanos 9 al 11, Hechos 13, 48, Tito 1, 1, Primera de Pedro 1, 1, Segunda de Pedro 1, 10, y podemos estar así hablando de forma sistemática acerca de la elección de Dios en todas las Escrituras. Y podemos hablarlo, pero perderíamos de una forma sistemática hablarlo el sentido y el propósito por el cual este texto está elegido, está escrito. Así que una de las declaraciones de la fe bautista más actuales del año 2000, me gusta cómo lo dice. Dice, la elección es el propósito de la gracia de Dios, según el cual regenera, justifica, santifica y glorifica. Romanos 8, 28 al 29. El ordo salutis, el orden de la salvación, es consistente con el libre albedrío del hombre y comprende todos los medios en conexión con el fin. Es el despliegue glorioso de la bondad soberana de Dios, quien es infinitamente sabio, santo e inmutable. Esto excluye la jactancia personal y promueve la humildad. El conocimiento de las Escrituras acerca de esto. Cuando hay un principio de jactancia sobre la elección divina de una persona, es señal de que quizás no hayas sido salvado de tus pecados. Porque esto debe de promover la humildad. Porque saber que Dios me ha escogido, a pesar de saber quién soy, debe de haber una profunda reverencia y adoración en mi vida por causa de saber quién soy, quién es Él. Alguien que está totalmente depravado, hundido en la miseria de mi pecado, muertos en mis delitos y pecados, pero que lo único por lo cual he podido ser levantado de esa condición es por la gracia de Dios. Porque Dios es rico en misericordia. Estas doctrinas no promueven el orgullo, promueven la humildad. Porque reconocemos de dónde emana nuestra salvación. No es algo que tú hayas hecho, es Dios que ha decidido hacerlo.
Y primero, debemos de saber cuál es la naturaleza de nuestra elección. Y vamos a ver algunas observaciones importantes. Y el primero, es decir, que es un gran misterio. Es un gran misterio. Y este pasaje nos habla de ello. ¿Qué Dios estaba haciendo antes de la fundación del mundo? Dice el versículo 4, según nos escogió en él, ¿antes de qué? De la fundación del mundo, para que fuésemos, que marca el propósito, fuésemos santos y sin mancha delante de él. Es un misterio, y es un misterio que está escondido en Dios. Y como dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas, ¿a quién? A nosotros. Así que comprender a la perfección por qué Dios ha decidido realizar así su obra es imposible. Podemos tener esa luz que nos hace tener un corazón reverente por causa de lo que Él ha hecho. Pero comprenderla en una definición tan exacta que lo descubramos todo será imposible. Y así ha sido, si es que dice, sí que es una acción soberana. Y a mí me ha llevado a encontrar en esta acción soberana adorarle. Porque debemos de reverenciar su nombre por causa de lo que Él ha determinado hacer. Y Dios como soberano ha decidido hacerlo de esta forma, porque seguro que es la mejor forma en la cual Él debía de hacerlo. Porque no hay nada bueno en mí para que yo tenga la oportunidad de conocerlo. Es Dios mismo que se ha encargado de levantarnos de nuestra condición de muerte espiritual para darnos vida y poder creer en su Hijo. Y has sido salvado por Él. Al encontrar este misterio debería de llevarnos a adorar, porque nunca mereciste lo que hoy tienes. No lo merecemos. Es Dios mismo. Y esa es la naturaleza de nuestra elección. Dios mismo ha dispuesto a hacerlo así. Y en segundo lugar, si queremos afirmar este misterio, también debemos afirmar los atributos claramente afirmados en este pasaje para no perder la conexión que existe en cada pasaje de esta preciosa doxología. El 4 nos escoge con el propósito, y el propósito es para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nuestros pecados han sido perdonados. El juez justo ha declarado inocente a los culpables. Y este texto, hermanos, nos apunta y describe tanto el propósito como el resultado de la elección divina de los que habrían de ser salvados. Las personas injustas son declaradas justas. Los pecadores indignos son declarados dignos porque son escogidos en Cristo. Ese es el propósito de su elección. Dar a personas que solamente merecen la condenación eterna una salvación eterna. Entonces la elección va basada en su soberano amor y en su soberana gracia de salvar a los creyentes. Este texto no quiere aclarar por qué otros son condenados. Y está claro que todo el contexto de las Escrituras nos enseña que los que se condenan es porque aman más las tinieblas que la luz. Pero sí que quiere aclarar a los creyentes por qué causa venimos a ser salvados. Y es porque Dios ideó este propósito salvador en Cristo, de aplicar la justicia adquirida por Cristo en la cruz a aquellos que creen en su precioso Hijo. Y esto nos lleva a nosotros a alabar su precioso nombre. Cristo ha pagado nuestra deuda. Y ahora podemos ser aceptados, como dice el versículo 6. Hemos sido aceptados en el amado por causa de Cristo. Estamos en Dios. Amén. ¿Por qué estamos nosotros en Cristo? Dice el versículo 5. Porque en amor, habiéndonos predestinado. De ahí emana su elección. En el amor.
en el amor que Dios ha tenido para con nosotros. No podemos aislar la elección de su amor ni de ninguno de sus atributos. Es su obra soberana, cargada de amor y de gracia por personas que no merecen nada. Si creemos que merecemos todo, es que realmente no hemos conocido lo que significa ser salvos por gracia. Dios, en su gracia soberana, ha decidido escoger y salvar a los pecadores como usted y como yo, no por nada bueno que haya en nosotros, sino por el amor, la bondad, la misericordia que emana de Él. Es por lo cual usted y yo estamos en Cristo. Dice en el versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El eternamente soberano, en amor nos ha predestinado para adopción como hijos. Porque esta doctrina es en base al carácter soberano y amoroso de Dios. Es una de las doctrinas más hermosas, llenas de gracia y compasión. Es un regocijo que personas que merecen todo lo contrario, Dios pensó en ellas en su propósito salvífico. No estamos en Cristo por lo bondadoso y misericordiosos que somos nosotros. No hay nada bueno en nosotros. Y si apuntamos al texto de este contexto, que nos habla en el capítulo 2, nuestra condición era muertos en nuestros delitos y pecados. Pero si somos salvados, ha sido por el amor y la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Este texto nos está enseñando el por qué no escoge a otros, sino el propósito de Dios escoger a los mismos que salva para constituir su iglesia. Y esto, más que dudas, debería despertar una gran alabanza en los que han sido salvados, porque Dios pensó en ti y lo pensó en la eternidad. Y esto es digno de ser honrado y alabado por todos nosotros. Porque ¿qué hay bueno en mí? Hablo de mí. Hablo de mi persona. Alguien que era contrario a su ley, rechazando constantemente su precioso nombre, deshonrando quién es Él. Con mis actos pecaminosos ofendía constantemente su rostro. Si mirándome a mí, simplemente haciendo una radiografía de quién yo soy el más digno de condenación, quizás observándome en mi persona, merezco la condenación eterna. Sin embargo, el Dios soberano, en su gracia, quiso mostrar su bondad sobre nuestras vidas. Y si hemos conocido a Jesucristo, ha sido por su gran bondad sobre nosotros. Y Pablo está invitando a la iglesia a alabar a Dios por esto. Y eso debería de llevar nuestros corazones en esta mañana a adorar a Dios. ¿Por qué? Si no hay nada bueno en mí, pero en ti sí. Es que en tu amor nos has predestinado para ser hechos hijos tuyos. No podemos aislar los dos propósitos en estos textos, porque hay un objetivo en nuestra elección. Y debemos de hacer énfasis en ello. El primer versículo, que es el versículo 4, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? El propósito. Y marca el propósito por el cual hemos sido escogidos, para ser santos y sin mancha. ¿Está claro? El propósito de su elección no es para vivir impiamente, jactándonos del pecado. Ya somos como Jesús, por causa de la justicia imputada en nuestra vida por medio de la fe en Cristo. Por lo tanto, ya somos como Jesús posicionalmente. Nos sienta en su mesa, dice el 3, en los lugares celestiales en Cristo Jesús.
Participamos de todas las riquezas y bendiciones que hay en Cristo. Eso es tuyo. Si eres creyente, eso es tuyo. Pero debemos ser como Jesús progresivamente. El propósito es llevarnos a la conformidad de su Hijo. Posicionalmente somos santos y sin mancha. Ahora en nuestra vida diaria, progresiva, debemos de practicar esta vida de santidad. Por causa de Cristo, nuestra culpa es removida y su justicia es dada a nosotros. Dios nos ve como santos, como a su Hijo nos ve. Daros cuenta que en la cruz, Dios trata a su Hijo Jesucristo como nosotros merecemos ser tratados. Y sin embargo, ahora nosotros nos trata como debería de haber sido tratado, debe ser tratado su Hijo Jesucristo. Es gracia, es alabanza la gracia de Dios, porque no somos condenados, somos salvados por Cristo. Nos posiciona delante del Dios Santo, el cual nadie ha visto, pero nos hace participar de esta santidad por la obra gloriosa de su Hijo imputada en nosotros. Y nos otorga esa santidad posicional y ahora nos ayuda a ver que hemos sido salvados por medio de nuestra devoción santificada, progresiva, de esta santidad que Él nos ha otorgado. Su elección se hace claramente visible en esto. ¿Cómo sé que he sido elegido por Dios? Pues se hace visible en esto. Porque la perseverancia de un creyente no es la perseverancia de los impios, es la perseverancia de los santos. Y hay un despertar en el corazón de aquellos que han sido escogidos por Dios, un deseo de santidad, un deseo de crecer a la semejanza de Cristo, un deseo de participar de todas aquellas cosas que nos ayudan a ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Estamos llamados a eso. Y es evidente y visible en medio de la comunidad de los santos, en medio de la iglesia, que aquellos que han sido escogidos tienen una búsqueda de la santidad práctica en su propia vida. Quien ha sido escogido por Dios mostrará la práctica de esta posición adquirida. 2:8 al 9 nos dice el texto bíblico, dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues que de que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Ves? Muestran el propósito de nuestra salvación. Dios nos salva y nos salva no por obras, pero sí que esa salvación mostrará obras que glorifican el nombre de nuestro buen Dios. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuál es la alabanza que muestra un creyente por causa de la salvación de Dios? Una respuesta a la santidad de la vida hacia lo que Dios ha hecho. La santidad es la verdadera alabanza que un verdadero creyente muestra ante Dios, y esto por causa de la obra de gracia que Dios ha hecho en Cristo. Ese es el propósito por el cual Dios nos escoge. Nos escoge para ser santos y sin mancha delante de Él. Es en la posición que Cristo consigue para los creyentes. ¿Cómo se hace visible eso? En la santidad práctica y progresiva, como un verdadero creyente crece a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Estos textos que tenemos aquí, que vamos a ver en la carta, tienen ese enfoque, que realmente aquellos que han sido partícipes de esta elección y esta gracia divina de ser salvados en Cristo, ahora esa es la doctrina que nos enseña cuál es nuestra posición, pero del 4 al 6 vamos a ver cómo se vive eso en la práctica. Y eso es lo que vamos a ver como esposos, como ciudadanos, como esposas. Vamos a ver cómo la santidad práctica en nuestra vida, en nuestra conducta entre unos y otros,
si hemos sido salvados y posicionados por causa de esta elección, santos y sin mancha, nuestra vida práctica se va a ver marcada por este hecho. Y es inevitable. ¿Cómo se dice? Ustedes lo han dicho. Porque es la gracia de Dios la que ha obrado en nosotros y nos ha creado en Cristo. No somos salvos por obras, pero somos creados para buenas obras. Este es el propósito de este texto, la elección. Marca un propósito, ser santos y sin mancha. Y debemos de hacer énfasis en ello. Podemos traer un estudio sistemático acerca de la elección soberana, pero el texto nos quiere llevar a la práctica, al propósito por el cual somos así. Hemos sido elegidos por Dios. El segundo objetivo es el versículo 5. Dice que nos predestinó para propósito, adopción. Para eso Dios nos ha predestinado. Dios ha mostrado su soberano amor electivo para adoptar a un pueblo para sí. A gente como usted y como yo, para sí. La palabra adopción deriva de ser parte de la familia de Dios. ¡Qué privilegio! Conocer a Dios como Padre. Y no pierdas el hilo conductor de esa palabra que hace énfasis en toda la carta. No pierdas el hilo, porque mira los primeros versículos. Capítulo 2. Gracia y paz a vosotros. ¿De quién? De Dios nuestro Padre. Quiere marcar el propósito por el cual hemos sido predestinados para ser adoptados en la familia de Dios. En un contexto como este, sabemos que judíos y gentiles en aquel entonces no se llevaban nada bien, pero hoy quiere mostrar que de los dos pueblos ha hecho un solo pueblo en Cristo. Y quiere mostrar la unidad que hay de esa adopción que nos ha unido a la familia del Padre. Dice Dios nuestro Padre, que dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre otra vez. Pero vayan al capítulo 5, versículo 1, y mire qué dice. Sed pues imitadores, ¿cómo? Hijos amados. Nuestra adopción tiene que ver con todo esto. Hemos sido añadidos a la familia de Dios. No pierda el propósito amoroso de esta elección. No lo pierda. Porque si usted es alguien que Dios ha escogido, que Dios ha predestinado, le ha dado estas ricas bendiciones para que usted participe de ello. ¿Qué significa ser adoptado? Significa tener todos los derechos y privilegios que pertenecen a los hijos del Padre. La palabra es una palabra compuesta, colocar a un hijo en una familia. Eso es lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Ven cómo la elección y la predestinación está marcada por el carácter amoroso de Dios y compasivo? ¿Es añadir a personas como usted y yo en su familia? No se pare nunca esa elección divina del carácter amoroso de Dios. Es su gracia soberana la que ha decidido hacer todo esto. Romanos 8:15. Pero ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción, como hijos, por el cual clamamos que Abba Padre. ¿Saben que ese mismo grito es el mismo grito que Cristo utilizó en el Getsemaní? Abba Padre. Ahora usted, por causa de ello, puede dirigirse a Dios como Padre, porque ha sido adoptado en su propósito redentor para esto. En este contexto estaban familiarizados. Pablo usa mucho la palabra adopción y es una doctrina claramente bíblica. Es muy importante saber que somos adoptados en la familia de Dios. No solamente hemos sido reconciliados de una forma vertical, somos hijos de Dios, claro, pero también esta preciosa carta quiere enfocar a que también en el plano horizontal somos hijos de un mismo Padre.
Tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. Yo soy tu hermano y a los que tienes en alrededor son tus hermanos. Porque el propósito de Dios en elegir no es simplemente elegir a personas especialmente para que vivan jactándose de esta elección, sino para añadirte a la familia de Dios y puedas crecer con otros, ser partícipes de esta gracia que tenemos en común. La iglesia es una familia de hermanos y hermanas adoptados por Dios. Yo no elegí tener de hermano a Adolfo, no lo hubiera elegido. Yo no elegí de tener hermano a ninguno de ustedes, pero el Señor, Dios el Padre, en el eterno pasado, decidió salvarles a cada uno de ustedes juntamente conmigo, para ser parte de su familia aquí en Valencia. Y que juntos este domingo pudiéramos alabar a Dios juntos por este precioso regalo de gracia que Dios ha hecho a su pueblo. Porque uno de los objetivos de esta elección es que seamos adoptados como hijos suyos y crezcamos juntos a la imagen de Cristo Jesús. Quiero connotar algo, y algo de los que le gustaron a los hermanos que vinieron de Estados Unidos, era la multiculturalidad dentro de la congregación. Gente tan diferente, pero que Dios nos ha unido para un propósito eterno, para que lo disfrutemos y lo valoremos. Que este es uno de los mayores regalos que Dios nos ha podido dar, ser parte de su pueblo. Tú no escoges a tus hermanos. Dios mismo ha escogido una familia para ti, que es esta que tú tienes en la fe. Así que la adopción es antes de la fundación del mundo. Dios ya había diseñado este propósito desde antes de la fundación del mundo para que tú y yo fuésemos hermanos. Es parte del gran propósito desde la eternidad. Este texto habla de la adopción y dice que es conforme al designio de su buena voluntad. Es la buena voluntad de Dios que ha decidido hacerlo. ¿Por qué nos adoptó? No tengo la respuesta. Solo sabemos que Dios le agradó hacerlo así y así es. Y el verso 6 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Esto tiene una implicación. Es que el propósito de Dios de hacernos santos y convertirnos en sus hijos adoptivos es que hemos sido elegidos para una misión. Y los hijos de Dios se encargan de esta empresa familiar, llevando a cabo la misión del Padre que nos ha encomendado. Estamos llamados a ser imitadores de Dios como hijos amados. Y esta elección es un privilegio, pero también encierra la responsabilidad de dar a conocer a Cristo por medio de su palabra a este mundo. Las obras que Dios preparó de antemano se viven a la luz de todos estos pasajes que nos enseñan quiénes somos en Cristo Jesús. Hermanos, si hoy vino con la intención de que explicara sistemáticamente este asunto, creo que perdería realmente el propósito central por el cual está escrito. Y la aplicación práctica es esta, porque en su contexto nos va a ayudar a entender de por qué Dios ha elegido a usted y a mí, y es de hacer de muchos pueblos que hay entre nosotros un solo pueblo, su iglesia, y contar con nosotros para este propósito eterno. Es digno de que Dios sea alabado por cada uno de nosotros. Así que este domingo, el día del Señor, alabe a Dios por ello, glorifique a Dios por ello, porque Dios ha contado con ustedes desde la eternidad. Ahora quizás creas que tú no eres parte de esto,
porque quizás creas que Dios no está escogido. ¿Cómo sé que he sido escogido? Porque la fe que Dios da descansa en la obra completa de su Hijo. Y quizás estés diciendo que tú no has sido partícipe de eso, pero hoy Dios te está dando la oportunidad de que creas y te arrepientas y seas parte de ello. El versículo 13 nos dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Hay un llamado que Dios hace para esta gloriosa elección y es el llamado a través del evangelio y es el llamado a creer y arrepentirnos en Cristo. Así que si hoy te sientes tu corazón compungido para arrepentirte, pide perdón a Dios y cree en Cristo para salvación. Y sabrás que Dios te ha elegido desde la eternidad para que seas parte de esto. Amén. Gracias, Padre, por darnos este privilegio de ser parte de tu pueblo. Quizás, Señor, no haya sido lo suficientemente claro, pero pido que los textos de tu palabra sean lo suficientemente claros para cada uno de nosotros, porque la obra de tu Espíritu alumbra nuestras mentes para que podamos venir a Cristo. Hoy nos regocijamos juntamente con todos los santos que hemos sido partícipes de esta elección soberana, pero también del propósito que tú nos marcas. Así que pido, Señor, que aquellas personas que tú decidiste salvar desde la eternidad, por tu puro amor, por tu puro afecto de tu voluntad, podamos crecer en el cuerpo que es la iglesia, en todo que es la cabeza Cristo. Así seas tú glorificado en todo, por los siglos de los siglos. Amén, Señor.